el Señor, en mi espacio y tiempo de mi existencia, permitió que yo apareciera cuando estaba la iglesia del 23 de septiembre. Porque si hubiese sido antes del año 1844, probablemente no hubiera pertenecido a esta iglesia. Y todas estas bendiciones que Dios tiene en esta iglesia, si usted le dedica tiempo, usted va a ser bendecido. Porque a Dios se le adora con ciencia y con entendimiento. Y lo que más es ciencia en esta iglesia, y tenemos el entendimiento de la palabra y del espíritu de profecía para nosotros adorar a nuestro Dios. Me sentí muy contento con la escuela sabática que el hermano presentó. Me gustó personalmente. Yo soy el anciano de la escuela sabática allá. Y dije yo, qué bien, y buscó detallitos, porque siempre uno tiene que adornar lo que usted va a hacer. Hay damas que cocinan con adorno, hay otras que cocinan sin adorno. Si usted cocina con adorno, gloria a Dios por eso, porque se va a ver más bonito, y probablemente si lo cocinó sano, también va a ser bien bueno. Y la que no, pues aprenda para hacerlo con adorno. Lo mismo sucede cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Hay veces de que tenemos los ministros, que muchas veces no tienen tanto tiempo como los laicos, pero no creo que los laicos lo están pasando muy bien, porque yo trabajo como súper en un edificio, tengo 49 familias, tengo mi esposa, 4 hijos, el más chiquito 24 años, y 2 nietos, uno de 16 y uno de 9. Entonces el tiempo mío es escaso, pero el tiempo del Señor yo nunca lo pierdo. Le dedico tiempo a las bendiciones que Dios tiene para su iglesia. Vamos a orar, hermano, para que el Señor nos bendiga. Padre Santo, en este momento te damos las gracias porque tú has permitido que vengamos a este lugar. Queremos, Señor, que tú puedas bendecirnos a todos, que mande tu Santo Espíritu para que podamos entender la belleza de las cosas que tú le has dado a tu iglesia, que estaban en tu mente, en tu designio. Sin embargo, ahora tú lo has revelado para el mundo y para nuestra iglesia. Permite, Señor, que podamos salir edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, yo hice ahí un diagrama, lo terminé ayer, para traérselo a usted de acá. A ver cuál es más largo. Este es más largo, este es más largo. 1, 2. Y fue este. Si ustedes le ven la fecha, lo terminé ayer y le saqué copia. Le voy a dar al pastor uno. La otra fue la larga, esa fue un sermón que tuve allá en la iglesia University. También la más larga, bien interesante, a las horas. Le tengo, no fue al pastor nada más, le tengo aquí CD3. Y cuando falten, denle al director de comunicación, denle un C, para que si faltan, pues todo alcance, por lo menos por familia. Director o la directora de comunicación, y yo no sé si tienen de libertad religiosa aquí también. Ustedes saben que las fiestas del santuario celestial están llegando, ¿no? Tenemos Rosh Hashanah, ¿no? ¿Cómo le llaman? Rosh Hashanah. Estoy buscando el año nuevo. El año nuevo. A partir del año nuevo se corren 10 días y aparece el Yom Kippur. Y después 5 días más, la fiesta de la cabaña. Y fue en estas fiestas que Jesús vino a la tierra, y exactamente con la fiesta comenzó a consumar el plan de la salvación y de la redención de cada uno de nosotros. Eso es un privilegio que nosotros ahora, lo que ellos están celebrando, los judíos no lo entienden, sin embargo nosotros lo entendemos. ¿Por qué? Porque el santuario
nos revela todas esas cosas. De paso, déjenme leer esa cita que la tengo aquí en el Conflicto de los Siglos, en la página 543. Es una cita bien importante. Dice la sierva: el santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. O sea que todo lo que Jesús está haciendo como sacerdote, sumo sacerdote, como cordero, como hombre, para representarlo a nosotros, el centro para su trabajo es el santuario en el cielo, o el santuario celestial. Concierne a toda alma que vive en la tierra. O sea que el santuario y el entendimiento del santuario celestial es para toda alma que vive ¿dónde? No le dejen esto a los ancianos ni a los pastores. Porque si ustedes le dejan esto a los ancianos y a los pastores, se van a estar perdiendo una gran bendición. Concierne a toda alma que vive en la tierra. El santuario nos revela el plan de la redención. Nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos del santuario y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les pidiere razón de la esperanza que hay en ellos. ¿A dar respuesta con qué? Con el santuario. Todo lo que está en la palabra de Dios es el santuario. El santuario es como si fuera un carro y la palabra de Dios es como el manual. ¿Qué usted hace con el manual? Analiza cómo usa mejor el carro, el santuario. Y es bien lindo esa cita, hermano. No, de eso no es lo que yo voy a predicar. Ustedes saben que hay dos reinos universales. ¿Dos reinos qué? Universales en la tierra. Porque en el cielo no hay uno. Ese es el. Dos reinos universales en la tierra. El primer reino que hubo, que ha habido un proceso para que se establecieran dos reinos. El primer reino que hubo en la tierra fue el de Adán. ¿Se recuerdan el reino de Adán? ¿Adán fue rey? ¿Fue rey? Vamos a ver si fue rey. Vamos a ver si le encontramos la corona. Si le encontramos la corona, fue rey. Y si no hay corona, entonces no fue rey. ¿Qué dice el Salmo 8? Vamos a ver si tenía corona. Salmo 8, versículo 3 en adelante. Cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre que lo visites. Pues le has hecho poco menor que los ángeles y coronástelo de gloria y de lustre. Hicístelo enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Adán era rey? Sí. ¿Tenía corona? Hermano, por eso es, si nadie lo dice, yo lo creo. Si no lo dice, no lo creo. Lo que sucede es que el reinado de Adán fue tan corto que lo que se ve es un reinado después de Adán. Y es un reinado después de Adán que no es que Adán sea el rey, sino que es un esclavo. Al ser esclavo, no se le ve a él contento gobernando el cielo y la tierra al caer en la esclavitud. Entonces, cuando cae en esclavitud, el que lo venció se convirtió en rey. Viene el príncipe de este mundo, dijo Jesús, y no tiene nada en mí. Y cuando ahora viene este y se convierte en rey, establece lo que se le llama el reino del pecado. El reino del pecado. ¿Quién lo estableció? Satanás. Que en Apocalipsis le llaman el dragón, la serpiente antigua, que acusa a los hijos de Dios. Entonces ese rey, Satanás, estableció su reino, convirtiendo al hombre
de rey a esclavo, y todos los que nacen después de Adán en esclavos de él también. De manera que cuando usted ve a todos los pecadores, por grandes o pequeños que sean sus faltas, le están sirviendo al rey del pecado, que es Satanás. Pero Jesús puso una esperanza para que los esclavos del pecado pudieran liberarse. Y fue que se le prometió que la mujer iba a tener una simiente, la cual iba a herir a la serpiente, a Satanás, en la cabeza, y la Satanás lo iba a herir en el calcañar, dando una ilustración de cómo Jesús iba a morir y con la muerte iba a condenar al rey del pecado, al rey del pecado y a su mujer. ¿Cuál es la mujer del diablo? La muerte. Está casado con la muerte. ¿Cuáles son los hijos del diablo? Las enfermedades. Cuando usted ve todas las enfermedades y ve esa dama negra, fea que dicen que es, usted se está dando cuenta que la familia del diablo es la que reina en esta tierra. Pero Jesús vino a romper esa familia. Amén. Cuando vino y murió y resucitó. Amén. Sacó la llave del sepulcro, del infierno, del Hades, como le quieran llamar, y también venció la muerte y le ha dado la esperanza a todos los que creen en él. Aunque estén muertos, van a vivir. Todo el que cree en él puede ser libertado del pecado. Puede ser transformado. Puede ser ciudadano de un nuevo reino que Jesús con su muerte y su resurrección estaba estableciendo. Le dije que habían dos reinos universales en la tierra. El reino de Satanás, está en todas las naciones. El reino de la gracia de Dios, que estaba en una familia que comenzó, por ejemplo, comenzó con Abel, pero Abel lo mató Caín. Pero después vino ¿quién? Después de Caín, para confirmar esa promesa, Set. Y con Set entonces comenzaron a multiplicarse los patriarcas, pasaron por Enoc, y Enoc se lo llevó Dios, y después vino Noé, y de Noé entonces pasó a Sem, y de Sem vinieron los semitas, y ahí apareció Abraham, y de Abraham entonces se multiplicó la cosa en Egipto, y apareció el pueblo de Israel, y Dios liberó de Egipto al pueblo de Israel como una promesa que estaba haciendo no solamente para liberar al pueblo de Israel, sino al mundo. El faraón de este mundo es el diablo, donde tiene esclavizado a todos los seres humanos en el pecado. Pero Jesús vino y estableció en figura con el pueblo de Israel un reinado de sacerdotes entre todas las naciones que era el pueblo de Israel, para que apareciera entonces finalmente el que había de consumar la promesa del Espíritu, la promesa de restaurar el Espíritu Santo en la nueva generación que iba a pertenecer al reino de la gracia y al reino de gloria. ¿Qué fue lo que se le fue a Adán cuando pecó? El Espíritu Santo. ¿Qué era lo que Jesús venía a arreglar? Darnos la prenda del Espíritu nuevamente. Por eso es que en Gálatas 4:6 dice que, vamos a buscarlo, Gálatas 4:6, hablando de esa promesa que fue consumada por Jesús. Gálatas 4:4, más venido el cumplimiento del tiempo, 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba. El Espíritu de Jesús se fue. ¿Quién fue el creador del hombre? Lo estudiamos en esta lección, fue Cristo Jesús. Jesús fue el que le puso su Espíritu Santo a Adán y a Eva. Se le fue con la desobediencia. Pero vino entonces Jesús, ya no como Dios creador, sino como hombre, permaneció fiel, santo, pagó el precio del hombre y ahora nos ha dado su Santo Espíritu nuevamente para que lo tengamos y que podamos alabar a Dios, Abba Padre, nuestro Padre Celestial. Entonces, en ese reino de la gracia que Jesús establece, fue como Jesús vino nuevamente a darle la oportunidad al hombre para que pudiera relacionarse con él.
Pero Satanás siguió con su plan. Ya Dios viene y saca al pueblo de Israel. El pueblo de Israel cayó en prevaricaciones. El pueblo de Israel cayó en apostasía. El pueblo de Israel vino desolación. Los rabinos hacían alarde de sus doctorados, hacían alarde de su conocimiento, e entendían las letras, pero no recibían el espíritu de la letra en su vida. Y entonces había desolación en el pueblo. Y para colmo, las profecías que señalaban al Mesías, que pronto iba a venir, cuando comenzaron ya los 2300 días, comenzaron a echar una maldición sobre todos aquellos que se pusieran a estudiar, porque le estaba marcando que el fin de la gloria humana, de la sabiduría humana, venía para Dios establecer su sabiduría mediante su Santo Espíritu a todo su pueblo. Pero vemos ahora que Satanás comienza a desarrollar, ¿verdad?, los reinos, su reino de pecado en todas las naciones. Comenzó, ¿verdad?, con Nimrod. Y Nimrod, ¿verdad?, ¿qué hizo? Era un gran cazador, rebelde delante de Jehová. Comenzó a edificar la torre, y cuando edificó la torre, allí en esa torre bajó el Señor por causa de la rebeldía y confundió las lenguas. Y cuando confunde la lengua aparecieron los diferentes idiomas que hoy usted y yo conocemos. Allí apareció el español también, o sea, el que nosotros hablamos, o mejor dicho el latín, porque muchas veces usted se pone a hablar con los españoles y no entienden ni lo que ellos hablan. Pero el idioma latín, entonces comenzó a desarrollarse. Después de este libro, ¿verdad?, estableció acá, estableció a Nínive, estableció muchísimas ciudades, y ahí los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse. ¿Los hijos de quién? De los hombres. Porque Dios también tenía hijos entre los hombres que eran los hijos de Dios. Y se recuerdan, ¿verdad?, que antes del diluvio, antes de que apareciera Nimrod, que era el bisnieto de Noé, los hijos de Dios veían con agrado las hijas de los hombres. Las hijas de los hombres significan eran aquellas damas que no tenían el Espíritu Santo, que no esperaban al Mesías, que no esperaban esa promesa que se le dio en Génesis 3:15, y que vivían una vida desordenada. Pero entonces, ¿qué sucede? Que como no tenían a Jesús en su corazón, esas damas comenzaron, una de las damas de uno de los descendientes, se me escapa el nombre, de los descendientes de Caín, que creo que tuvo 2 mujeres, no recuerdo el nombre, que tuvo 2 mujeres. Bueno, después se lo digo. Esa una de ellas se ataviaba, y se ataviaba bien linda. Y de ahí comenzó esa moda de la mujer ataviarse, y que se vean lindas. Si usted no tiene y no está dependiendo de Jesús, de conectarse en Jesús a través de la devoción, póngase linda. Porque para que usted se tire del cuento, póngase linda y hermosa, hasta que Jesús lo toque y la ponga más hermosa que lo que usted cree que está. Bien importante eso, hermano. Y comenzaron los hijos de Dios a coger de esas damas, con su minifalda, con todos sus encantos, con todas sus cosas, y perdieron la visión. Pero siempre había un remanente. El remanente de los que querían ser santos igual que su Dios. El remanente de los que querían seguir la palabra de Dios. Y ese remanente entonces siguió de ser a los semitas, y de los semitas a Abraham, los que querían ser santos, los que querían permanecer en esa promesa de redención. Y pasó entonces a Jacob el engañador. ¿Jacob quién? El engañador. Dios no podía confirmar a Jacob porque fue con mentiras que alcanzó la primogenitura. Le compró con engaño. Y cuando compra con engaño, ya estaba en falta, era con Dios. Ya no era con su hermano directamente, era con Dios. Pues Dios tuvo su gracia, su amor y su misericordia para perdonarlo. Pero usted tiene que luchar con el Señor. ¿Usted quiere que Dios le cambie el nombre? Todas esas maldades, todos esos pecados, todas esas cosas que usted ha hecho en su vida, que usted sabe en su conciencia que está mal delante de Dios, fájese con el Señor, como hizo Jacob. Se fajó a las 2 de la mañana, yo creo que era como las 2 o las 3, pastor. Yo sé que era de noche. Dejó a la familia, dejó a la mujer en un sitio, y entonces después que pasaron todo, allí comenzó a clamar, porque el hermano venía con 400 hombres de libro, del odio y del rencor. El odio y el rencor que tenía su hermano porque lo engañó. Hermano, cuando usted tiene odio y rencor, ¿a quién usted tiene preso? ¿Al otro o a usted? Es usted que está preso.
Mire, ese hombre duró 20 y pico de años, 30, no recuerdo exactamente, con ese odio y ese rencor en el corazón, para matar a su hermano. Pero Jacob peleó la buena batalla. Y cuando peleó, entonces venció. Y cuando venció, le pusieron Israel, que significa príncipe vencedor. Príncipe vencedor. Israel significa que venció. Y es una figura de Jesús. Todo el cuerpo de Israel, como real sacerdocio que Dios estableció, representaba todo ese cuerpo a Cristo Jesús. Por eso es que todo el cuerpo de nosotros representa a Cristo Jesús, cuando el Espíritu de Cristo está en cada uno de nosotros. Y venció y le pusieron Israel. Israel cayó en apostasía después que salió de Egipto, hermano. Es decir, que no se acostumbre, si en la iglesia bendita aparece apostasía también, porque eso siempre está. Pero ¿cómo es usted de que la apostasía no le alcance a usted? Pero ¿cómo es usted que usted va a ayudar al que está cayendo en apostasía, que es falta de conexión, que es falta de estudio, que es falta de devoción, para que el espíritu de iniquidad y los demonios no le lleguen a usted, y entonces usted puede ayudar a su iglesia? Puede ayudar a su iglesia. Pero mire, hay muchos que se van de la iglesia y que porque la iglesia adventista de Babilonia tiene confusión o tiene Babilonia, no se vaya de ahí, porque Jesús no se fue del pueblo de Israel cuando llegó. Fue allí, y le metieron los clavos, y cuando le metieron los clavos lo salvó a todos. Ahora, los que no aceptan la salvación se perdieron, pero lo salvó a todos. Pero ahí siguió entonces ese desarrollo de las naciones, y allí vemos, ¿verdad?, cómo se estableció luego de Babel. Vino entonces Babilonia, que de ahí que viene la palabra Babel, de Babilonia. Babilonia viene de Babel, perdón. O sea que alrededor de casi 1300 años aparece ahora Babilonia, el primer orden mundial. ¿El primer orden qué? Mundial. Del mundo que se conocía. Ese fue el primer orden mundial. Y ese era un reino de las naciones, del reino del pecado del diablo. Porque allí lo que se adoraba era el rey. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Hizo una estatua, no de oro, de plata, de bronce y de hierro. La hizo toda de qué? Para representándolo a él. Entonces, era adorar. De paso, Satanás fue expulsado del cielo porque no quería adorar a Dios. Cuando usted se va a la historia de la redención, usted va a encontrar que no quería adorar a Jesús, no quería adorar al Padre Celestial. Y ese conflicto lo trajo a la tierra, enfocó al hombre en lo que podía alcanzar. Seréis semejantes a Dios, sabiendo el bien y el mal. Al hombre a adorarse, a mimarse, a engrandecerse. Y entonces Jesús dijo: no, el más grande en el reino de los cielos es el servidor de todos. Es decir, que si usted quiere ser grande, sírvale a todos sus hermanos. Y vemos, ¿verdad?, cómo Nabucodonosor pues finalmente se arrepintió y fue transformado. O sea que el fin de la vida de Nabucodonosor fue muy bien lindo, porque escribió el capítulo 4 del libro de Daniel. Dio un testimonio de lo que Dios había hecho en su vida y fue restaurado después de ser convertido ¿en qué? En bestia. Cuando una persona no se relaciona con Dios, la palabra que se usa en la Biblia es bestia. Bestias brutas, animales, porque no le da espacio al Espíritu Santo para iluminarle la mente, para adorar a Dios con ciencia y con entendimiento. Pasa Nabucodonosor, viene el bisnieto de él y se usan los vasos, el imperio cayó, el orden cayó, y entonces viene un nuevo orden mundial. ¿Cuál fue después de eso? Los medos y los persas. Entonces los medos y los persas se establecieron, y era una nación dirigida ¿por quién? Por el diablo, porque eso es lo que se le llama el reino de Satanás en todas las naciones. El reino de Satanás, la religión de ellos era el paganismo. Adoraban todos los dioses, adoraban al rey, adoraban todo, pero no adoraban a Dios. Y ustedes saben que cuando Nabucodonosor llegó a los jóvenes hebreos, estos eran adoradores del Dios alto, y dieron testimonio. De algunos 50,000 o más que habían, los únicos que no doblaron sus rodillas cuando pusieron esa estatua para adorarla fueron ellos, porque
Los otros probablemente la lograron, ¿no? Y eran adventistas del séptimo día, pero estaban temiendo por su vida. Pero Dios tenía un remanente que al final, después cuando se les dio la salida, la transmigración de Babilonia, se fueron como 50,000 para restaurar el templo. Allí vemos a los medos y los persas, y después de los medos y los persas, como un nuevo orden mundial, entonces aparece otro nuevo orden mundial que se le llamó como Grecia, el imperio helenístico. Ahí ve, de paso, cuando un imperio está en dominio, cuando una bestia, ese poder civil, que no es religioso, pero que está dominando, siempre lleva su idioma, lleva su religión, lleva su cultura a esos sitios. O sea que no es raro que nosotros, los americanos, estemos llevando nuestra cultura a Irak y todos sus países, porque hay que ser un imperio. Nosotros somos la nación más potente, más poderosa que tiene la tierra ahora mismo. ¿Ves? A Rusia le estamos diciendo, oye, esto, y si no, y ahí está Rusia que no puede hacer nada. Ahí eso sucedía con el imperio también helenístico. Luego del imperio helenístico, por los años 168 a.C., comienza a establecerse el imperio romano. El imperio romano. Ese imperio es el que le iba a dar la bienvenida al que iba a establecer el otro imperio. El imperio de Roma iba a preparar el camino al que iba a establecer el otro imperio para la tierra, que es el imperio, es el reino de la gracia, el reino de gloria que Dios tiene reservado para todos sus hijos. Y vemos, ¿verdad?, cómo Roma finalmente vino y se dividió, y cuando se dividió en imperio del oriente y imperio de occidente, hubo un caos por 68 años, 476, se dividió el imperio y no había gobernabilidad en todo el imperio, y entonces Justiniano tenía que poner la cosa en orden y buscaron al líder de la iglesia que había aceptado o habían puesto como iglesia del Estado. Buscaron al Papa para que pudiera como ministro, como visionario, como la parte espiritual, por tener control en Occidente, y lo establecieron para poner el orden. De ahí es que comenzó a poner el orden. Todas las naciones, el ejército de las naciones conocidas que habían sido establecidas, estaban a la orden del Papa. Y el Papa usaba esos ejércitos para establecer el orden. Él era el que daba orden a los reyes y él le daba orden para que combatieran. Él fue el que hizo todas las cruzadas cuando, ¿verdad?, el Imperio Otomano del Islam estaba controlando. Todo lo hacía el papado. Y esa era una profecía de 1260 años que Daniel había hablado en Daniel 7 y que iba a suceder. Pero fíjese que aparece el imperio romano, pero ese imperio romano también está en Daniel 2, la cabeza de oro, Babilonia, medos y persas, Grecia, Roma, y usted ve que tiene las dos piernas, oriental y occidental, y después la pierna de barro. De barro, cuando usted chequea el linaje de White, dice que ese barro representaba al papado para unir a las naciones. Chequenlo en la Biblia adventista que nosotros tenemos. Ahí hay una declaración bien bonita acerca de eso. Representaba al papado, tratando de unir, y lo unió por 1260 años. Después de los 1260 años recibió una herida de muerte. Y fíjense que la espada, ¿qué representa la espada? ¿Qué es lo que dice la Biblia de la espada? ¿Qué es lo que es la espada? ¿Para qué sirve la espada? El símbolo de la espada, ¿qué es lo que es? Ustedes saben que antes no se usaban ametralladoras, ni 45. Y todos los que eran autoridad eran con una espada. O sea, los ejércitos eran con una espada y con lanza. Entonces, la espada o la lanza, la ametralladora, el ejército, que era lo que representaba la espada, lo usaba el papado para conquistar a todas las naciones que no se prestaran a servirle ni a adorarle. Pero dice Apocalipsis, hermano, vamos a leerlo para que capten aquí un contexto.
Pero le estoy llevando todos esos reinos para que lleguemos donde vamos a llegar, que ya después recibe una herida de muerte, y cuando recibe la herida de muerte, entonces se le fue el poder que tenía el papado. Fíjense, vamos a leer del 1 en adelante, luego voy a ir leyendo corridito para llegar a la espada. Apocalipsis 3. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas. Y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Blasfemia porque Dios es Dios, no hay ningún hombre igual a Dios. Es decir, que se estaban comparando a Dios, era la blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y su pie como de oso, y su boca como boca de león. Y ese es un orden al revés de lo que usted ve en Daniel 7, que dice león, oso, leopardo, bestia. Ahora en el Apocalipsis usted lo encuentra leopardo, usted lo encuentra en ese orden, leopardo, oso, león, hasta llegar a Babilonia. O sea, como todo ese conocimiento de idolatría y filosofía de esas naciones, la Iglesia Católica lo cristianizó, y entonces tenía ese aspecto de una bestia híbrida. Híbrida significa que no se le ve cuál es la forma, porque tiene tantas. Ahora bien, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a ella? ¿Y quién podrá lidiar con ella? El 5. Y fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. El 6. Abrió su boca en blasfemia, con ira, en blasfemia, contra Dios. El hermano Lorente, contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo. Hay moradores de la tierra y hay moradores del cielo. Entonces los moradores del cielo son los que le servimos a Jesús, los moradores de la tierra son los que le sirven al diablo. O sea que ahí está el conflicto, bien clarito. El 7. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo y lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva cautividad, va a cautividad. El que mata a espada, el que matar a espada, es necesario que a espada sea muerto. Usaba el papado para evangelizar a la fuerza, con ejército y con espada a la gente. A los indios no lo exterminó aquí, en Latinoamérica, era con espada, hermano. Pero esa misma espada fue usada en contra del mismo papado, porque Berthier en el año 1798 tomó al papa preso, y entonces quedó, ¿verdad?, sin el poder civil, sin el poder político, aunque tenía el poder espiritual, pero no tenía ya para dirigir. Y ahí, hermano, eso se extendió por todo el manifiesto 1798, ahí vino 1800, y por ahí estaba la iglesia bendita cerca para salir, porque el Señor iba a dar un mensaje poderoso. Y entonces apareció el manifiesto comunista, y aparecieron todas estas cosas, Satanás preparando un escenario de confusión. Pero Dios levantó su iglesia. En 1844 levantó su iglesia. 1798, 1800, que son 1798 son 2 años más para el 1800. Y ahí Napoleón, creo que en el año 1804, 1810, puso otro papa, pero ya no tenía poder, pero ya Dios estaba enviando todas las señales. Las estrellas cayeron del cielo, el gran terremoto de aquí de Lisboa, y todas las cosas para que se viera el escenario que Guillermo Miller presentó. Y el escenario era que los 2300 días estaban terminando, y que ahora venía el juicio de Dios en 3 fases. Juicio preavenimiento, para Dios sellar a todos los que van a ser ciudadanos del reino de su gloria. Juicio retributivo, para todos aquellos que se perdieron y no dejaron que la gracia lo transformara. Y juicio ejecutivo, cuando después de los 1000 años
van a ser quemados con fuego y azufre. Por eso es que lo del rato secreto, eso fue una treta de la Iglesia Católica. En el Concilio de Trento, en el año 1845, se inventaron eso. Se inventaron de que del capítulo 4 hasta el 22, eso no se había cumplido, y que iba a haber, y que solamente cuando Jesús vino se cumplieron 69 semanas, y que hubo un paréntesis, que ese paréntesis no se cumplieron las 70 semanas, y había una semana que estaba en el aire, y esa semana, dijeron ellos, que se va a cumplir con un rapto. O sea que cuando comienza el rapto, comienza la semana. Pero fue que dejaron a Jesús con 69 semanas y no ven al Mesías en esa profecía de los 490 años. Pero la Iglesia Adventista sí lo ve. Entonces nosotros necesitamos ir donde esos hermanos, ver donde esos maestros, para que vean estas cosas. Y la Iglesia Adventista nació para ellos, hermano. Para nosotros predicarle a todo. El cristianismo no es la Iglesia Adventista, nosotros somos un remanente, hermano. Un remanente del cristianismo para ayudar a los cristianos a entender todas estas cosas. Y ahí vemos, ¿verdad?, cómo ahora aparece esos 2300 días, Guillermo Miller, y ahí en el capítulo 13 aparece una bestia. Por ejemplo, ¿en qué año fue que este país se declaró su independencia? ¿1700 qué? 1776. Entonces, en 1776, previo al 1798, o sea, todos esos añitos ahí, que eran algunos 20 tantos años, aparece esta nación nueva que está surgiendo, separando el Estado y la Iglesia. Que eso fue un principio que Jesús estableció: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por eso es que dice cuerno de cordero, y en el Apocalipsis lo que habla es del cordero de Cristo. Esta nación nació con la bendición del cielo. Esta nación nació con la bendición del cielo porque separó la iglesia del Estado. Pero cuando separa la iglesia del Estado, esta nación está profetizada que se va a convertir y va a rugir como un dragón. Mírenlo ahí, yo lo vi, se lo dibujé, y como ya yo se lo puse allá, ya tiene menos problemas para que no se lo olvide. Los enemigos del remanente. En el sur tienen al diablo, Satanás. ¿Ustedes lo ven bien ahí, hermano? ¿O tengo que ponerse en otro lado? ¿Estamos viendo bien ahí? Ok. En el sur tienen al diablo. En occidente tienen al papado. Y una cosa que quizás no sé si ustedes lo saben, ¿qué significa dragón? ¿Qué es lo que significa dragón? Satanás, ¿verdad? Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ¿cómo nosotros podemos ver al diablo sin verlo? Ninguno de ustedes ha visto al diablo, ¿verdad? Ni queremos tampoco. Porque es un espíritu. Y al ser un espíritu, donde él entra y toma posesión, ahí está. Si es un caballo, si es un burro, si es una mujer prostituta, un ladrón, un criminal, tiene el espíritu de Satanás adentro. Por eso Jesús, cuando le dice a Felipe: el que me ha visto a mí, es decir, que cuando usted tiene a Jesús, el que lo ha visto a usted, ha visto a Jesús. Entonces, esas son las cosas que en el reino espiritual de Dios aparece, el reino invisible. Lo que usted ve no es, lo que no ve es eterno. Pero hay una parte de lo que usted no ve que va a ser quemado, pero otro es eterno. Entonces, vemos ahí que la imagen de la bestia está aquí en el occidente, la imagen de la bestia en el norte y el dragón en el sur. Estamos hablando para representar cosas espirituales, porque no es que haya ningún norte ni sur, pero cuando usted se va a Daniel 11, usted va a encontrar que el rey del norte y el rey del sur, todos esos símbolos están allí y todos esos puntos cardinales están para darnos a nosotros una ubicación espiritual. Pero nosotros sabemos que el verdadero rey del norte es nuestro Padre Celestial, donde Jesús se sienta a la diestra de él. Y ahí están todos los ángeles
quedaron leales. ¿Qué cantidad de ángeles quedaron leales al Padre Celestial? 2/3. Los 2/3. ¿Y qué cantidad se reveló? 1/3. Y por eso usted encuentra en Apocalipsis 12 que dice que arrastró una tercera parte de los ángeles. ¿Cómo Satanás se ubicó aquí? Y si Dios está en el norte, cuando él es lanzado abajo, lanzado al sur. Entonces por eso yo le puse el dragón, que es una serpiente antigua. Ese dragón aparece en Apocalipsis 12 y también aparece en Apocalipsis 7, en Daniel 7. La bestia espantosa no es más que el mismo dragón, porque este dragón representa a Roma, pero la bestia espantosa representa a Roma. Entonces el dragón es la misma bestia, es la misma serpiente, hermano. Entonces por eso lo puse acá. Como Satanás por 644 años, desde el año 168 hasta el año 476, estuvo gobernando el mundo con vara de hierro, hasta que entonces vino el hijo de perdición. ¿Cuántos años duró Jesús en su ministerio? 3 años. Si usted convierte los 3 años y medio en días literales, ¿cuántos son? 1260. Entonces el Hijo de Dios duró 1260 días literales consumando el ministerio. Pero iba a venir un hijo de perdición, uno que iba a usurparlo, iba a durar ya no literalmente, sino proféticamente 1200, no días, sino años. Y ahí entonces se sentó en el templo de Dios. Entonces, de ahí vemos que aquí en Occidente, donde está, ¿verdad?, el Evangelio, donde está los Estados Unidos, donde está Europa, la parte occidental, viene y esta bestia toma control. Pero recibe una herida de muerte. Pero cuando ahora recibe la herida de muerte, porque ya no puede usar la espada, ya no puede usar los gobiernos, ahora surge cerca de cuando se le dio la herida de muerte, los Estados Unidos de Norteamérica, que va a convertirse, a rugir como un dragón, y se va a convertir en la imagen de la bestia. ¿Qué es una bestia? Que puede usar el poder político y religioso en contra de los seres humanos. O sea que eso fue lo que hizo el papado. Va a llegar el momento que este país va a legislar en el Congreso leyes religiosas y las va a imponer. Y esos dos pueblos que representan, ¿verdad?, los derechos civiles, los derechos religiosos, la libertad de religión y las libertades civiles, ya van a desaparecer por los decretos del Congreso. Y cuando haga eso, entonces se convierte en una imagen del papado que unió lo secular con lo espiritual también. Y ellos entonces le van a restaurar la imagen y va a rugir como dragón a través del Congreso de los Estados Unidos. Hay algunas citas que están acá, ya se está cortando. Miren, estas son cosas de. Yo trato de resumirse, por eso lo traje ahí en papelito, porque esto es cosa por una semana y podemos durar un año en esto. Pero lo estoy resumiendo para que también usted haga el ejercicio intelectual. Póngase en esto, hermano, y para que podamos ayudar a tanta gente que necesita, ¿verdad?, conocer eso. Mire, la página 495 del conflicto de los siglos. Oiga cómo es. 495. Los cuernos de cordero. Si los cuernos son de cordero, significa que es cristiano. Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Cristo en el contexto de Apocalipsis. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación con los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Muchos están esperando que transformen la Constitución de los Estados Unidos y que para que aparezca una ley dominical. Eso no va a ser transformado, ¿no? Eso va a seguir así. Pero ustedes se recuerdan que nosotros votamos aquí
los que votaron por el Partido Republicano, los Partido Demócrata, como que todo quedó bien. Como que no había quien y estaban yendo para la corte a ver a Al Gore y Bush, buscando todos los mejores abogados, porque en el estado de Florida había una indefinición y no se sabía quién había. Y entonces todo comenzó a procesarse, pero llegó a la Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué dijo la Suprema Corte? Bush ganó. No, mire, no contaron votos ni hicieron nada. Bush ganó. Lo más poderoso que hay en este país es la Suprema Corte de Justicia. Son 9 jueces. Y entre esos 9 jueces hay 6 que son católicos, que deben su fe y deben, ¿verdad?, su lealtad a la Iglesia Católica. Nada más quedan 3. Hay una que es judía y no recuerdo los otros, de qué religión son. Hay otro bautista y hay una que ya se está yendo porque está muy viejita. Entonces, hermano, las autoridades legislativas de los Estados Unidos va a hacer que este país se convierta en una imagen de esta comunión del Estado y la religión, el Estado de la religión, y entonces vendrá el desastre para esta nación. Ustedes ven lo que está pasando ahí con los musulmanes. Están ensayando, hermano, para lo que me espera a nosotros. Ustedes están diciendo, ay, que lo maten, mire, que le cortaron el cuello, ay, que eso van 4, y más lo que faltan. Y entonces no estamos, ¿verdad?, en Occidente, estamos todos, que lo maten, que lo desaparezcan, que eso, mire, hermano, eso es el mismo diablo. El diablo aquí, que ruge como dragón, y el diablo allá, y entonces lo único destruye a todos. Pero la finalidad finalmente es que coja poder para poder enfrentar a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y ahí entonces nosotros tenemos que estar en disciplina. Fíjense que yo le puse aquí norte, sur, este y norte, sur, este y oeste. Así que son los puntos cardinales. Dice que el Padre Celestial está en el este, el ángel en el poniente, en el saliente del sol, el que anda con el sello para sellar a los hijos de Dios en su frente. Baja de allá, entonces aquí está el papá, la mamá, aquí se me olvidó ponerle el pelo, ahí usted lo tiene en la otra, y el hijo, sellándolo. Pero entonces de allá Jesús, cuando usted se va a 1 Corintios, página 254, dice que mandó un poderoso ángel a este grupito que está aquí de la familia, y esta es la familia bendita del séptimo día, que guarda los mandamientos de Dios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y entonces da el mensaje de los 3 ángeles a toda tribu de la nación. Porque la hora de su juicio está acá. 1844. Ahora viene Yom Kippur, recordando que Jesús en el cielo comenzó a sellar desde Adán hasta los adventistas a todo lo que van a recibir la vida eterna. Mano, tenemos que dar esos mensajes. Ya estos 3 enemigos, el dragón, la bestia y el falso profeta, ya están condenados. Pero aquí hay otros que están apareciendo, hermano, que ya no son dragón, la bestia y el falso profeta. Y recuérdense que ahí dice los enemigos de quién. Los enemigos de quién, hermano. Del remanente. Miren, aquí en el este aparecen estos. Usted sabe que cuando yo me bauticé en el año 1968 y yo en ese entonces tenía yo 13 años, 12 o 13 años, que había una persecución y que lo que guardaban el sábado, yo decía, ay, ojalá que yo me manden para Israel, que allá como yo guardan el sábado, yo me voy a proteger a él. Los chamaquitos, pero ya Israel quitó el sábado como día nacional. Eso es para los religiosos. Oficialmente, el sábado no es para la nación, sino para los religiosos. Porque en un principio que hay aquí, ellos lo están practicando allá, libertad de religión. Porque si le impone el gobierno religión, entonces no hay democracia. Que eso es lo que están haciendo los musulmanes, imponiendo su religión a la buena o a la mala. Entonces los Estados Unidos dicen que no. Y esto, la política de los Estados Unidos es de libertad religiosa,
y de libertad política, de no comunismo, de no dictadores, y eso ha crecido, y ya eso es un nuevo orden. Recuérdense de todos los órdenes: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, el Sacro Imperio Romano, eso es un orden también, y después vino la división, el debilitamiento entre los republicanos y los comunistas, o sea, los demócratas y los comunistas, y ahora los Estados Unidos cogió el orden, el nuevo orden mundial, donde la política de los Estados Unidos es la democracia en toda tribu, lengua y nación, donde hay un solo sistema económico mundial y donde hay una sola religión dirigida detrás del escenario por el papado, pero los Estados Unidos van a la vanguardia. Y todo lo que usted está viendo, hermano, es preparando el escenario que Satanás quiere para caernos contra nosotros. Y nosotros no nos damos cuenta. Y toda esta matanza, mire, la gente está insensibilizada, la gente te ve la muerte, le cortan el cuello y todo. Para eso va a suceder con nosotros. Y de paso, al que le corten el cuello por serle fiel a la palabra de Dios y al Señor, no más un día que va a durar, porque Cristo viene. Amén. Entonces ellos van a forzar eso, ¿no? Y al forzarlo, van a tener que violentar la Constitución, van a estar violentando la Constitución, porque yo puse por acá un pensamiento, déjame ver si yo lo veo aquí, que dice: cuando el Estado establece una religión, viene la persecución. Usted no puede, por eso que Israel tuvo que eliminar el sábado, porque era obligatorio, ¿no? Al que quiera guardar el sábado lo guarda, el que no, que quiere ser ateo, bueno. Es más, que tal, yo creo que ateo, el presidente de cosas. Ellos están gozando de la protección de nosotros, los americanos, porque sentimentalmente nosotros estamos matando a que Jesús nació allá. Pero mire, matar a niños palestinos y mujeres y todo. Pero usted sabe por qué ellos lo hacen. Digo, porque el Señor le dijo en los tiempos de atrás: mata a los niños, mata a todo el mundo. Y en este tiempo no. Ya no estamos viviendo allá. Y además, el Dios que le dijo que limpiara todas esas cosas era Cristo Jesús. Y después vino y cambió la regla. Amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, si te dan una galleta aquí, una por acá. Ellos no están en eso. Y entonces mataron a Jesús también. Él dice que ellos están igual que los árabes, ¿no? Igualito que los árabes. Entonces necesitan la salvación de Cristo Jesús. Ahora bien, hermano, ese remanente, cuando el Estado establece una religión, viene la persecución inmediatamente, hermano. Y mire, había otra cita que está por acá, ya se le fue el tiempo. No se preocupe, que ustedes comieron 6 días a la semana, el séptimo día del Señor. Yo no me he desayunado y estoy aquí. Sí, yo no me desayuné y estoy aquí. La página 137, oiga lo que dice por acá. Oiga lo que dice aquí. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado. Usted sabe la separación del Estado y la iglesia. Ahora los líderes de las iglesias están influyendo sobre el Estado. ¿Para qué? Influyan sobre el Estado para que impongan los derechos, los decretos y las instituciones de ellas. O sea, como decir, un domingo a la buena o a la mala. Entonces América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. O sea que cuando el Congreso haga eso, hermano, ya. Y miren, el patriotismo que hay hoy en día, hasta yo lo ofrecí. Porque de verdad debiéramos, mire, si nosotros no fuéramos cristianos, debiéramos de limpiar todo eso algo, acabar con todo y matar todo. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo nosotros le predicamos a ellos que acepten a Jesús si lo estamos matando? ¿Dónde está el verdadero cristianismo? No está, hermano. Toda esa bomba, toda esa cosa. Y ellos lo que están es, nos mataron 10.000, 100, 200, te vamos a devolver a otro. Entonces, ¿cómo le predicamos el evangelio para que el Señor lo toque? Esto no tiene fin. Y recuérdense que eso es Satanás, porque Satanás es que dirige todas las naciones. Entonces nosotros no tomamos partido en ese rostro. Nosotros queremos a los árabes, queremos salvarlos. Queremos a los americanos, queremos salvarlos. Queremos a todo el mundo, porque mi reino no es de este mundo, es el reino de la gracia, hermano, que Jesús estableció para salvación de todo lo que lo han aceptado. Ahora, finalmente, hermano,
¿Cuántos son ciudadanos de este país? ¿Usted ama a su dueño? Si no, denme el certificado, que me quedo con él acá. Hay que amarlo. Fíjense. Mire, hermano. Y le voy a complementar el sábado. Me gustó mucho la directora de escuela sabática porque estaba hablando del sábado, de los pioneros y todas esas cosas. Qué lindo, hermano. No uno pertenecer a una iglesia que tiene tan bellos recuerdos e historias. Mire. Mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Eso representa Apocalipsis 14. Toda tribu, lengua y nación. Aquí tenemos los Estados Unidos. Aquí tenemos, ¿verdad? Vamos a ponerlo por religión. No lo vamos a poner por nacionalidad. Aquí tenemos los protestantes. Con otro papel. Aquí tenemos los protestantes. Aquí tenemos los católicos. Aquí tenemos los bautistas, los metodistas, los anglicanos, los luteranos. Aquí tenemos los ateos. ¿Jesús murió por los ateos? Los ateos. Todos están aquí afuera. Por aquí tenemos, ¿a quiénes más? Los judíos. Aquí tenemos los budistas. Los musulmanes. ¿Ya los musulmanes no están por aquí? Ok, musulmanes. ¿Y quién más por acá? Los confucionistas. ¿Y quién más por acá? Los que no tienen religión. Los pecadores. Entonces, ¿qué sucede? El mensaje de los 3 años, hermano, alrededor de esa tribu, toda tribu, lengua y nación, Dios, Jesús dice en la página 254 del primero escrito, que mandó un poderoso ángel para dar una terrible amonestación a toda tribu, lengua y nación. Y ese poderoso ángel, acompañado de los otros dos, no es más que él. En 1844, el 22 de octubre, se comenzó a dar ese mensaje mandado del cielo. Temed a Dios y ¿qué? Porque ¿qué? Y fíjense que eso está en el contexto del Evangelio eterno. Hay veces que estamos sacando, me cayó un poquito de sudor en el ojo. Hay veces que estamos sacando el Evangelio eterno de los 3 ángeles. Y el contexto es el Evangelio eterno con los 3 ángeles. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. En el año 1844 comenzó la primera fase del juicio. Entonces, a toda tribu, lengua y nación, en su cultura, sea protestante, católico, budista, metodista, anglicano, luterano, en su cultura necesitan escuchar que la hora de su juicio ha llegado. El segundo ángel, ¿qué dice? Ha caído Babilonia. ¿Y quién es Babilonia? ¿No es la iglesia bendita? No. La iglesia bendita no es Babilonia. Babilonia es aquella mujer que está casada con Jesús, pero niega la santidad y la obediencia. La iglesia católica está casada con Jesús. No está casada. Y usted sabe que la iglesia católica se llama cristiana. Dígale a un católico que no son cristianos. Nosotros decimos que ellos no están casados.
pero está casada. Lo mismo que una mujer adúltera. Para usted ser adúltera tiene que estar casada. Porque si está casada con el diablo, no hay adulterio. Si usted está casada con el diablo, usted no está adultera. Tiene que ser que usted está casada con Jesús y entonces está con el diablo. Entonces, esa mujer ha caído Babilonia, aquella grande ciudad. ¿Ven? Porque le ha dado a beber del vino del furor de su fornicación. Ustedes saben lo que conocen brujería. Ustedes se recuerdan la brujería que hacían en su país, allá en Santo Domingo, en Cuba, la brujería, ¿no? La mujer que quería llamar un hombre, ¿qué era lo que hacía? No lo diga. Iba donde un brujo y le daba a beber del vino del furor de su fornicación, para que cayera en desobediencia y en rebelión contra Jehová. Entonces, esa mujer adúltera ya se está anunciando en Apocalipsis que ha caído. ¿Y para qué Dios, si esa mujer no tiene nada que ver con él, lo va a meter en Apocalipsis, en el capítulo 14? Tiene que ver con él, pero lo que sucede es que la mujer es en rebelión y está matando a los hijos de Dios. Salir de ella, pueblo mío. ¿Dónde está el pueblo de Dios? En el desierto. Salir de ella, pueblo mío. Entonces, eso son dimensiones, hermano. No para darle legalidad a la prevaricación y a la rebelión de los teólogos de esa iglesia, sino para que nosotros veamos que tenemos que tener amor y misericordia para ganarlo a ellos y traerlo para acá. Entonces, después dice: si alguno adora a la bestia, es el tercer ángel. Y si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿cuál es la imagen? La imagen del papado es el domingo, el día de adoración, adorar a un hombre. Fíjense un principio, hermano. La imagen del diablo, ¿cuál es? El papado. La imagen del papado, ¿cuál es? El protestantismo. La imagen de Dios, ¿quién es? Jesús. ¿Y la imagen de Jesús quién es? Nosotros. Imagen. Jesús vino para reproducir la imagen de Dios, la imagen y la semejanza de Dios en nuestra vida. Entonces, vamos a ser perseguidos, vamos a ser atacados. Y ahí entramos al versículo 17, que con eso terminamos, de Apocalipsis 2. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ellas. ¿La simiente de quién? Primero, el dragón se airó contra quién? Contra la mujer. Se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente. Y después de simiente, otros. Entonces, aquí está la mujer que arrancó allá después que Jesús viene, muere y resucita. Aquí está la simiente de ella, todos los protestantes. Y aquí están los otros, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermano, permanezcamos firmes, adorando a nuestro Dios, obedeciéndole a nuestro Dios y dando este mensaje, que es el mensaje último que se da a la tierra. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, tiene problema. El último conflicto es adoración. No es Rusia con los Estados Unidos, no es los árabes con los Estados Unidos. El último conflicto en la tierra es adoración. Y a Dios se le adora en santidad y en obediencia. Que Dios lo bendiga.